Muy bien, bueno, pues el tema que estábamos viendo era estimación puntual. Si recuerdan, habíamos comentado que cuando realizamos estimaciones, o bueno, cuando estamos trabajando con estadística inferencial, pues digamos que el principio generalmente es que de una población muy grande, queremos conocer alguna característica, como puede ser la media poblacional, pero puesto que esta población es muy grande, es difícil, tardado o muy costoso poder medir a todos los elementos de esta población. Entonces recurrimos a una muestra para, a través de esta muestra, calcular un estadístico y con este estadístico inferir el verdadero valor poblacional. Um, los diferentes estimadores, ¿sí? Todos los estadísticos que calculamos de una muestra son estimadores del verdadero valor poblacional. Y como estuvimos viendo en el parcial pasado, pues cada estimador tiene pues diferentes características. Por ejemplo, el estimador media muestral, pues vimos que sigue una distribución normal con el centro de la distribución en el verdadero valor poblacional, es decir, en mu, y que tiene una dispersión que calculamos con el error estándar. Si pensamos, por ejemplo, en sigma, es decir, la variabilidad de un conjunto de datos de una población, pues sabemos que podemos utilizar el estimador desviación estándar o varianza, dependiendo si es el caso, para poder pues calcular este verdadero valor poblacional a través de este estadístico. Es decir, este parámetro poblacional a través de este estadístico muestral. Las características, por ejemplo, de este estimador, si recuerdan, a diferencia del estimador media muestral, que decíamos, bueno, este es un estimador insesgado de la media poblacional, el estimador varianza poblacional, pues decíamos, bueno, este es un estimador sesgado, porque tiende a dar valores más pequeños en comparación al verdadero valor poblacional. Entonces, era por eso que utilizábamos la distribución chi cuadrada, ¿no? Para poder calcularlo. Ahora esta lámina nos dice large sample estimators. Sampling distributions provide information that can be used to select the best estimator. What characteristics will be available? First, the sampling distribution of the point estimator should be centered over the true value of the parameter to be estimated. That is, the estimator should not consistently underestimate or overestimate the parameter of interest. Such an estimator is said to be unbiased. Entonces, bueno, si tenemos un estimador que, digamos que cuyo valor o cuyos posibles valores no tienden a caer en torno al verdadero valor poblacional, pues digamos que tenemos un estimador sesgado, ¿no? Como es el caso de la varianza muestral, que es un estimador sesgado del verdadero valor poblacional. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Tenemos una definición. Dice, an estimator of a parameter is said to be unbiased if the mean of its distribution is equal to the true value of the parameter. Otherwise, the estimator is said to be biased. Es decir, un estimador de un parámetro es insesgado si la media de su distribución es igual al verdadero valor poblacional, como es el caso del estimador media muestral, ¿no? Que el centro de la distribución del estimador media muestral perdón, es el verdadero valor poblacional, ¿no? Mu. Muy bien. Bueno, esto es un repaso, ya lo habíamos comentado en el parcial pasado. A ver, no sé si me pudieran ayudar a leer esta diapositiva. A ver, por ejemplo, Andrea López, ¿estás por ahí? ¿Me pudieras ayudar a leer esta diapositiva? Hola, profe. Sí. Hola. A ver, Ujú. large sample estimator. The second desirable characteristic of an estimator is that the spread of the sampling distribution should be as small as possible. This ensures that an individual estimate will fall close to the true value of the parameter. The sampling distributions for two unbiased estimators, one with a small variance and the other with a larger variance, are shown in figure.
Thank you. Bueno, pues digamos que va a haber dos características deseables de los estimadores. La primera, bueno, pues es que sea un estimador insesgado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la varianza, aunque es un estimador insesgado, utilizamos, pues ahora sí que una forma de compensar ese sesgo, ¿no? Ya lo platicamos que es a través de la distribución chi cuadrada. La otra característica deseable de un estimador es que la varianza sea pequeña, ¿vale? Es decir, si la varianza del estimador es pequeña como en este caso, ay, perdón, como en esta distribución, podemos ver que la dispersión es pequeña porque es más angosta, es decir, los posibles valores, hay que recordar que todo esto, esta curva representa posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Entonces, si se fijan, los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria están más cerca del centro de la distribución, es decir, están más cerca del verdadero valor poblacional, por ejemplo, mío. Entonces, si la dispersión del estimador es pequeña, quiere decir que las estimaciones que podamos hacer del verdadero valor, pues van a ser más precisas. Es decir, por ejemplo, aquí el máximo error que podíamos tener a lo mejor es que obtuviéramos un valor, por ejemplo, este valor extremo. Entonces, la distancia que hay entre el verdadero valor y el valor que estamos estimando para esta distribución es mucho menor que si tuviéramos un estimador con una dispersión mayor. Por ejemplo, aquí el máximo valor posible que podamos tener, vamos a pensar que sea este. Entonces, bueno, pues la distancia entre el verdadero valor, es decir, del centro de la distribución hasta este punto, es mayor que con la distribución que tiene una varianza menor. Entonces, digamos que las dos características deseables de un estimador, pues es que sea insesgado, es decir, que cuyos posibles valores caigan en torno al verdadero valor poblacional, sin ningún sesgo, es decir, sin que periódicamente se vaya haciendo, eh, haya habiendo valores posibles más hacia la derecha o hacia la izquierda, o positivos o negativos, es decir, que vayan cayendo en torno al verdadero valor sin ningún sesgo. Y la segunda característica, pues, es que la varianza del estimador, pues, sea lo más pequeña posible, para que la precisión de nuestras estimaciones, pues, sea la mayor, pues, la mayor, ¿no? Muy bien, tenemos otra definición. Ok, no sé, Bruno Mercado, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Esta de aquí. In real-life sampling situations, you may know that the sampling distribution of the estimator centers about the parameter that you are attempting to estimate. But all you have is the estimate computed from the n measurements contained in the sample. How far from the true value of the parameter will you estimate lie? The distance between the estimate and the true value of the parameter is called the error of estimation. Definition: the distance between an estimate and the estimated parameter is called the error of estimation. Thank you. Muy bien, bueno, pues hemos platicado varias veces que estamos haciendo una estimación de un valor poblacional, ¿no? Un valor desconocido que muy probablemente sea imposible de calcular, ¿no? Porque es una población muy grande. Entonces, bueno, nuevamente decimos, la estrategia es recurrir a una muestra. Entonces, aquí la pregunta que nos hemos planteado en otras ocasiones es decir, bueno, pero ¿qué tan diferente va a ser el verdadero valor poblacional de mi estimación? Es decir, ¿qué tan diferente va a ser si yo calculara el parámetro poblacional, es decir, si midiera toda la población? Ese resultado que obtendría, ¿qué tan diferente va a ser del resultado que obtuve nada más midiendo la muestra? Entonces, nos dice aquí la definición que esa diferencia entre el verdadero valor poblacional y el valor estimado se le conoce como error de estimación, ¿vale? Digamos que es una nomenclatura. Cuando querramos, o más bien cuando escuchemos error de estimación,
tenemos que pensar en esto, ¿no? Es la diferencia entre el verdadero valor poblacional, ese que no puedo calcular porque es muy costoso, muy difícil, muy tardado o a veces imposible. Ese valor poblacional, perdón, más bien la diferencia entre ese valor desconocido y el valor que yo puedo calcular con una muestra significativamente más pequeña en comparación a la población. Entonces, la diferencia entre lo que yo estoy estimando y el verdadero valor poblacional se le llama error de estimación. ¿Sale? Ok. Luego, we may assume that the sample size are always large and therefore that the estimators have sampling distribution that can be approximated by a normal distribution because of the central limit theorem. Aquí voy a hacer una pausa. Generalmente, y eso lo van a visualizar en otras materias, generalmente se trata que el tamaño de la muestra pues sea lo suficientemente grande para lograr que el estimador pues tenga una distribución normal, ¿no? O aproximadamente normal, ¿no? Generalmente cuando se hacen muestras, pues mínimo se espera que sean de 30 o más, ¿no? Si no, bueno, pues habría que hacer una prueba de bondad de ajuste para saber si la distribución de nuestros datos es normal o si ya se tiene antecedentes de la distribución, pues a lo mejor es posible asumir que se conoce la distribución y a lo mejor esta distribución es normal. Esto es porque toda la estadística inferencial, bueno, la estadística inferencial tiene una parte que se conoce como la estadística paramétrica. La estadística paramétrica es la estadística que va bajo el supuesto de normalidad, es decir, bajo el supuesto de que la distribución de nuestros datos que estamos utilizando sigue una distribución normal. Entonces, si ese supuesto se cumple, pues todo lo que el análisis que vamos a hacer, digamos que tenemos la confianza de la precisión de las estimaciones que vamos a realizar. Si tenemos la duda de la distribución de los datos que estamos manejando, pues tendríamos que verificar dicha distribución. Si llegamos a encontrar el caso en el que los datos no siguen una distribución normal, pues tendremos que recurrir a otras herramientas, ¿no? Como pueden ser pues, estadística no paramétrica, ¿no? Las herramientas de estadísticas no paramétricas, que pues, son todas esas herramientas que podemos utilizar en los casos en los que haya una violación grave al supuesto de normalidad. ¿Vale? Digamos que por el teorema del límite central, sabemos que estas estimaciones o estas herramientas que usamos con la estadística paramétrica, pues son robustas, es decir, incluso con pequeñas violaciones al supuesto de normalidad, podemos obtener estimaciones de calidad. Pero bueno, siempre tenemos que verificar esto. Y más adelante vamos a ver herramientas para conocer la distribución de un conjunto de datos, es decir, para poder cerciorarnos si la distribución de los datos es normal o no. Y en dado caso de que no sea normal, pues poder recurrir a la estadística no paramétrica. Ok, bueno, regresando aquí, nos dice también, remember that for any point estimator with a normal distribution, approximately 95% of all the point estimates will lie within 1.96 standard deviations of the mean of that distribution. This implies that the difference between the point estimator and the true value of the parameter will be less than 1.96 standard error. Ok, entonces aquí hay una definición importante. Vamos a suponer que, bueno, estamos bajo el supuesto de que nuestros datos siguen una distribución normal, ¿no? Entonces, si nuestros datos siguen una distribución normal, nosotros sabemos que la forma de los posibles valores que puede tomar esa variable aleatoria, pues va a tener esta forma de campana. Entonces, algo interesante aquí es que el 95% de todos esos posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, es decir, todos los posibles valores que puede tener mi estimador, por ejemplo, media muestral, el 95% de todos esos posibles valores está comprendido en 1.6 errores estándar. O dicho
aquí tenemos que recordar que como es una muestra, pues hablamos de un error estándar. Si fuera una población, pues diríamos desviaciones estándar, ¿no? Sigma, desviaciones estándar. Entonces, es decir, eh, dentro de 3 desviaciones estándar, o sea, la media más 3 desviaciones estándar, perdón, en total son las 3 desviaciones estándar, es decir, de aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha, 1.96 errores estándar, standard error, ¿sí? Para la media, si se acuerdan, el error estándar lo calculábamos, por ejemplo, con esta fórmula, ¿no? El error estándar, que es este de aquí arriba es la desviación estándar muestral y este de aquí abajo es el tamaño de la muestra. Y esta es la medida de la dispersión de la distribución de mi estimador. Por ejemplo, vamos a pensar en el estimador media muestral, ¿vale? Entonces va de nuevo. La dispersión de esta campana está determinada por el error estándar. Entonces, el 95% de todos los posibles valores de este estimador media muestral va a estar comprendido dentro de este rango, ¿no? Es decir, de la media hacia la izquierda, 1.96 errores estándar y de la media, perdón, de la media hacia la derecha, 1.96 errores estándar. Dentro de este rango de valores está el 95% de todos los posibles valores. ¿Sale? Entonces, no sé si en otras materias hayan escuchado este conocido valor de referencia, incluso en una de las prácticas o en uno de los ejercicios del parcial pasado, comentábamos, bueno, si no nos dice el ejemplo, vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%. Y comentábamos, bueno, no sé si les comenté, pero si no lo comento ahorita, el 95% es un nivel de confianza muy utilizado. ¿Por qué? Porque el 95% pues es un nivel aceptable, ¿no? Es decir, es un porcentaje bastante grande del total de los datos, ¿no? O sea, pues, un porcentaje muy, muy, muy alto, 95, ¿no? Pero tampoco es tan alto que esto vaya a obligarme a incrementar el tamaño de la muestra. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta aquí, en el 95% de los datos está dentro de este margen, ¿no? Dentro de este rango. Otro punto importante. Si recuerdan, cuando empezamos a platicar de un intervalo de confianza, decíamos, bueno, vamos a pensar que por alguna razón conocemos el verdadero valor poblacional. Vamos a pensar que es 8, ¿vale? Y un investigador calcula, bueno, extrae una muestra y de esa muestra obtiene el estadístico media muestral. Vamos a pensar que él obtuvo un 7, ¿vale? Entonces, para empezar, a ver, aquí les hago una pregunta. La diferencia entre el verdadero valor y el valor estimado, ¿cómo quedamos que se le llamaba? ¿A quién me dice? ¿Cómo quedamos que se le llamaba? Error de estimación. Muy bien, error de estimación. Así es. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a suponer que esto ahorita no lo podemos ver. Esto, pues, en la realidad es desconocido, ¿no? El verdadero valor poblacional no se conoce. Nada más conocemos, pues, el valor estimado, ¿no? De ese valor real a través del valor del estadístico que obtuvimos en la muestra. Vamos a pensar que el investigador obtuvo un 7 y tenemos en cuenta que pues, el verdadero valor es 8. Pero bueno, generalmente o casi nunca lo conocemos. Yo les había comentado, esta es una estimación puntual, así tal cual el valor solito. Cuando nosotros estamos hablando de una estimación, lo correcto es complementar este resultado puntual con un margen de error, es decir, comentar en nuestros resultados o nuestro reporte digamos, qué tanto error puedo yo tener en mi inferencia. Es decir, ahora una estimación de qué tanto pudiera yo estarme equivocando respecto al verdadero valor. Entonces, yo puedo decir aquí, por ejemplo, que mi margen de error va a ser a lo mejor
digamos, 2. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga un margen de error de más menos 2? Quiere decir que yo diría, bueno, el verdadero valor poblacional, ¿sí? Va a estar entre 5 y 9, ¿vale? Entonces, digamos que si yo doy el valor solito, el valor puntual de 7, pues están de acuerdo que aquí, ahorita que conocemos el verdadero valor, podríamos decir que estoy en un error, ¿cierto? Porque 8 y 7 pues no es el mismo valor. ¿Están de acuerdo? Estaría yo equivocado, ¿no? Mi afirmación pues no sería verdadera, porque pues no es el mismo. El verdadero valor es 8 y el que yo estoy estimando es 7. Pero si yo por otro lado dijera el verdadero valor poblacional, o bueno, yo puedo inferir que el verdadero valor poblacional está entre 5 y 9. Entonces, si se fijan, esta afirmación pues es verdadera, porque el verdadero valor poblacional sí está incluido en este rango. Entonces, cuando nosotros hagamos una inferencia, una estimación de un valor poblacional mediante un valor muestral, tenemos que pensar en esto. Si nosotros damos el valor solito, es decir, si nosotros nada más hacemos una estimación puntual, pues lo más probable es que digamos algo equivocado, porque es posible, pero poco probable que le atinemos exactamente al verdadero valor poblacional. En cambio, si nosotros damos un intervalo de confianza, nuestra aseveración pues va a ser correcta, o va a ser más correcta por lo menos que por una estimación puntual. Porque si se fijan, aquí vamos a dar un rango de valores en el que nosotros esperamos que el verdadero valor esté incluido. ¿Sale? Entonces, este valorcito de aquí, este más menos 2, es decir, pues lo que me da este rango entre el 5 y el 9, o este ancho del intervalo, se le conoce como el margen de error. ¿Sale? Entonces, el margen de error viene siendo la diferencia en errores estándar del centro de la distribución hasta el valor hasta el valor más alejado dependiendo del nivel de confianza. Entonces, miren, cuando vimos el parcial pasado, yo les comentaba dos cosas, ¿no? Una es el margen de error, es decir, yo decirles, bueno, cuando les den una estimación, pues les tienen que decir cuál es el margen de error, ¿no? O sea, tienen que pensar en esto. Es decir, es muy poco probable que le atinen al verdadero valor si dan una estimación puntual. Entonces es más correcto dar un intervalo de confianza, es decir, bueno, el verdadero valor va a estar entre 5 y 9. Ahora, el otro punto muy importante es que les digan, ok, pero ¿cuál es la probabilidad de que este verdadero valor esté en este intervalo de confianza? ¿Sale? ¿Cuál es la probabilidad de que el verdadero valor esté dentro de este intervalo de confianza? Porque puede ser un caso extremo. Si se fijan, el 95% pues llega hasta aquí y hasta acá, pero todavía hay este posible rango de valores que queda fuera de este margen de error. Entonces, es decir, que si son un investigador con muy poca suerte, puede ser que les toque que su estimación les dé un valor que esté aquí afuera, ¿vale? Es muy poco probable, pero es posible. Entonces, ustedes tienen que calcular el nivel de confianza, es decir, la probabilidad de que el verdadero valor poblacional esté dentro del intervalo de confianza que están dando. Entonces, ese nivel de confianza, que les digo que muy comúnmente o casi siempre en ingeniería, por lo menos en las aplicaciones de ingeniería, casi siempre se utiliza el 95% de confianza. Este nivel de confianza viene de esto que platicábamos hace un momento, de que si los datos siguen una distribución normal, el 95% de los posibles valores está dentro de este rango de valores. ¿Sale? Ahora, cuando piensen en el nivel de confianza,
tienen que visualizar esto que les estoy dando aquí. El verdadero valor poblacional, que pues generalmente es desconocido, no lo conocemos. La estimación puntual que estamos haciendo y el intervalo de confianza que surge de manejar un margen de error. ¿Vale? Este margen de error va a generar este intervalo de confianza y este intervalo de confianza a su vez tiene un nivel de confianza. Este nivel de confianza quedamos que pues viene de aquí, ¿no? Y este nivel de confianza en realidad pues lo determina el investigador o lo determina la persona que va a hacer la prueba estadística. Generalmente, reitero, es el 95%, pero pudiera ser otro, ¿no? Por ejemplo, en aplicaciones médicas, el nivel de confianza usualmente utilizado es del 99% en aplicaciones médicas. En ingeniería, el 95%. En algunos estudios del área económico-administrativa o bueno, sí, del área económico-administrativa, más bien ellos manejan un nivel de confianza del 90%. Sí, del 90% generalmente cuando se hacen estudios así como de estudios de mercado o ese tipo de aplicaciones, pudieran ellos aplicar un nivel de confianza del 90%. Y incluso en algunas aplicaciones del área de humanidades, ellos llegan a utilizar un nivel de confianza del 85%. Entonces, más adelante vamos a ver que este nivel de confianza pues no es así como arbitrario, ¿no? No es decir, pues a mí se me antoja, no sé, un nivel de confianza del 99% porque suena muy, muy preciso, ¿no? En realidad no. El nivel de confianza, como vamos a ver más adelante, está ligado también al tamaño de la muestra, ¿sale? Si se fijan aquí, el error estándar para el estimador media muestral, quedamos que se calculaba, el error estándar, quedamos que se calculaba, por ejemplo, si no conocemos la desviación estándar poblacional, que eso es casi siempre, con la desviación estándar muestral entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con este tamaño de la muestra? ¿Qué va a pasar con ese tamaño de la muestra si yo quiero hacer este error estándar más pequeño? Es decir, yo quiero recorrer este límite hasta acá. Este lo quiero recorrer hasta acá. ¿Qué pasaría con ese tamaño de la muestra? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a pensar que este 1.96 lo vamos a dejar constante. O sea, este 1.96 no lo queremos mover, pero sí queremos un error estándar más pequeño. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría yo que hacer para... A ver otra vez. ¿Va a disminuir su nivel de confianza? ¿Va a disminuir mi nivel de confianza? Si nosotros hacemos el tamaño de la muestra más pequeño, si nosotros hacemos el tamaño de la muestra más pequeño, ¿qué pasa, por ejemplo, con el error estándar? A ver si alguien se acuerda. Crece, ¿verdad? Sí, a ver, creo que ya me confundí. Sí, sí, ya no me acuerdo que les pregunté. Si el tamaño de la muestra disminuye, el error estándar, ¿qué pasa? ¿Crece o se hace más pequeño? Si el tamaño de la muestra disminuye, el El error error estándar crece, ¿no? crece, ¿verdad? Así es, crece, porque es inversamente proporcional. Entonces, pues, si, dicho de otra manera, si nosotros queremos que el error estándar disminuya, si nosotros queremos que este disminuya, entonces, ¿qué tendría que pasar con el tamaño de la muestra? Tendría que crecer, ¿no? Para un error estándar más pequeño, pues necesito más datos, o sea, necesito un tamaño de muestra mayor. Si quiero que este error estándar sea más pequeño, este tiene que crecer. Entonces, dicho de otra manera, si yo necesitara un nivel de confianza más grande,
necesitaría más datos, necesitaría un tamaño de muestra más grande. Entonces, digamos que va a haber otra vez un trade-off, es decir, con un nivel de confianza más grande, probablemente necesite un tamaño de muestra más grande, es decir, necesite medir más piezas o necesite una muestra más grande. Bueno, hay otros puntos también que hay que considerar. Es decir, también podemos manejar el mismo nivel de confianza, el mismo tamaño de la muestra, pero vamos a manejar un intervalo de confianza más grande. Es decir, entonces aquí yo diría, bueno, en lugar de un margen de error de 2, a lo mejor tendría un margen de error de 4, y pues esto va a cambiar, ¿no? Aquí sería ahora entre 4 y 12, ¿no? Bueno, más o menos es una perspectiva inicial. Ahorita no se aflijan tanto si está un poco confuso, lo vamos a seguir platicando. Pero bueno, más o menos es la introducción a los intervalos de confianza o a las estimaciones por intervalo de confianza. Vale, vamos a ver un ejemplo. No sé si Elizabeth Jiménez, ¿me ayudas a leer este ejemplo? Sí. An environmentalist is conducting a study of the polar bear, a species found in and around the Arctic Ocean. The destruction of its habitat of the Arctic ice, which has been attributed to global warming, threatens the bear's survival as a species. It may become extinct within the century. A random sample of n equal 50 polar bears produced an average weight of 980 pounds, with a standard deviation of 105 pounds. Use this information to estimate the average weight of all Arctic polar bears and the margin of error. Ok, entonces, bueno, nos habla pues de los osos polares, ¿no? Que parece que es una especie en peligro de extinción, una especie que vive pues en el Ártico. Y debido al calentamiento global, pues parece ser que es posible que en este siglo se extingan, ¿no? Entonces, el estudio es, pues, determinar el peso de los osos polares, ¿no? Por ahí se comenta que debido al calentamiento global, pues, está habiendo una disminución de las especies y, pues, prácticamente los osos polares se están quedando sin alimento. Entonces, pues, de alguna forma consiguen atrapar a 50 osos polares, los pesan, quién sabe cómo lo habrán hecho, pero bueno, los atrapan, los pesan y de esta muestra de tamaño 50 osos polares, se determina que tienen un peso promedio de 980 pounds, con una desviación estándar de 105. ¿Vale? Este es el estimador media muestral que quiere, bueno, que busca hacer una estimación del verdadero valor, es decir, del peso promedio de todos los osos polares. Pero como no podemos pesar a todos los osos polares, nada más pesamos a 50. ¿Vale? Entonces, esta es mi estimación de la media muestral. Esta es mi estimación de la media poblacional. Es decir, esta es mi media muestral. Y también nos habla de una desviación estándar de 105. Ay, perdón, creo que ya me equivoqué aquí. Es 980. Esta es la media. El tamaño de la muestra más bien es 50. Y ahora sí, la desviación estándar es de 105. Entonces, pues es grande, ¿no? La desviación estándar, como que 105 pounds de diferencia. Hay como que unos osos más gorditos que otros, ¿no? Pero bueno, dice que usemos esta información para estimar el peso promedio de todos los osos polares utilizando un margen de error, ¿vale? Entonces, este es el primer paso que vamos a hacer para calcular nuestro intervalo de confianza. Vamos a incluir a nuestra estimación puntual. Esta es nuestra estimación puntual. Vamos a incluir el margen de error. Lo que decíamos, bueno, el verdadero valor poblacional, pues no lo conocemos. Este no lo vamos a conocer. Pero podemos decir, o más bien hay que tomar en cuenta, si nosotros decimos el precio promedio de los osos es 980,
Pues tendremos que pensar que es muy difícil que en realidad le vayamos a atinar a que mu, el verdadero valor, y mi estimación sean exactamente iguales. Entonces lo correcto más bien es decir que el verdadero valor poblacional está entre dos valores, ¿no? Entre dos valores. Y estos dos valores, pues lo voy a poder calcular con mi margen de error, es decir, este más menos algo. Entonces este algo es el que tenemos que calcular. Entonces, lo vamos a hacer así. Dice, la estimación de la media muestral es 980 pounds. Esta es mi estimación puntual, como ya quedamos. Luego, el margen de error lo vamos a estimar de esta manera. El margen de error es, como lo vimos en la gráfica anterior, ahí, perdón. El margen de error es esta parte de aquí. Este 1.96 viene del nivel de confianza que estemos manejando. Nuevamente, si el problema no me especifica un nivel de confianza, si el problema no me especifica un nivel de confianza, entonces tenemos que eh, dar por hecho que es un 95%. Entonces, como aquí, en este caso, el ejemplo no nos dice ningún nivel de confianza, pues tenemos que dar por hecho que están utilizando un nivel de confianza del 95%. ¿Vale? Entonces, nuevamente, el margen de error lo vamos a calcular multiplicando 1.96 por el error estándar. Y el error estándar, bueno, pues ya sabemos que lo vamos a calcular así, ¿no? Con esta parte. Es decir, el error estándar se calcula con la desviación estándar muestral entre el tamaño de la muestra. Entonces, el error estándar más 1.99 me van a dar mi margen de error. ¿Vale? Mi margen de error. Entonces, en este caso, tenemos 105, tenemos raíz de 50 multiplicado por 1.96. ¿Cuánto les da? A ver, ¿quién me ayuda a calcularlo? ¿Cuánto les da? 29.1. 29.1. Ok. 29.1. Muy bien. 29.1, o bueno, aquí lo redondearon a 29 pounds. Es decir, este es el margen de error. En otras palabras, este es el valor que iría aquí. Es decir, la estimación puntual es 980. Pero la estimación por intervalo de confianza sería 980 más menos 29. Déjenme borrar esto. You can be fairly confident that the sample estimate of 980 pounds is within plus minus 29 pounds of the population mean. Entonces, quiere decir que nuestra estimación puntual es 980 y nuestra estimación por intervalo de confianza es con el margen de errores más menos 29. Entonces, quiere decir que el verdadero valor poblacional nosotros estimamos que está entre 951 y 1009 pounds. ¿Vale? Entonces, así es como calculamos este margen, este intervalo de confianza. Como el problema no nos especificó en ningún lado, estamos atribuyendo que estamos utilizando un nivel de confianza del 95%. Y bueno, en realidad sí lo estamos utilizando porque estamos utilizando este 1.96. Si utilizáramos un nivel de confianza del 99%, este valor pues va a cambiar, va a ser otro valor. ¿Vale? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. No. Ok, perfecto. Muy bien. A ver si, Luis Antonio, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? De favor. Sí, profe.
The reporting research result investigators often use the standard error to the estimation of population means. In addition, the sample means of standard errors are often present as error bars using the graphical format shown in this figure. Thank you. Bueno, en algunos reportes, en algunos estudios, acostumbran usar estas barras. Estas barras, o sea, el alto de la barra muestra el valor puntual, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos tratamientos y, no sé, a lo mejor aquí vamos a pensar que es la cantidad de pacientes que se alivian. Entonces, parece ser que el tratamiento A es más efectivo. Vamos a pensar que este es, no sé, 10, a lo mejor aquí es por 100, ¿no? Quizás, no, por 1000. O sea, a lo mejor vamos a pensar que aquí se curaron 10,000 pacientes, ¿no? Y aquí, con el otro tratamiento, pues a lo mejor 8,000 pacientes, ¿no? Entonces, la altura de la barra es la media, es decir, es la estimación puntual. Y estas patitas que ponen aquí es el error estándar, ¿vale? Entonces, por si llegan a ver alguna gráfica con estas características, es decir, con estas patitas de aquí, sepan que es esto de aquí es el error estándar, ¿sale? Entonces, bueno, nada más es ahí un punto, por si llegan a ver estas gráficas, sepan que es el error estándar, ¿vale? Este es el error estándar. Muy bien, tenemos otro ejemplo. José Edgar, ¿nos ayudas a leer este ejemplo? Sí, profe. Example, in addition to the averages weight of the Arctic polar bear, the environmentalist from previous example is also interested in the opinions of adults in the subject of global warming. He wants to estimate the proportion of adults who thinks that global warming is a very serious problem in a random sample of 100 adults. 73% of the sample indicated that global warming is very serious problem. Statement the true population proportion of adults who believe that global warming is a very serious problem and find the margin of error the estimate. Thank you. Bueno, entonces aquí pues tenemos un ejemplo similar, nada más que ahora este ambientalista está interesado en conocer la proporción de personas que piensan que el calentamiento global es un problema muy serio. Entonces, si se fijan, aquí el estimador pues no es la media, no es la media muestral. En este caso, el estimador más bien es la proporción. Es decir, aquí estamos interesados en conocer una proporción. Entonces tendríamos que utilizar ahora este estimador. Entonces el estimador proporción muestral pues se comporta muy parecido o en realidad pues sí, casi es idéntico al estimador media muestral. Si recordamos de cuando vimos el sampling distribution de la proporción muestral. Entonces este problema pues nos dice que estimemos la verdadera proporción poblacional de los adultos que piensan que el calentamiento global es un problema muy serio y determinemos un margen de error. Entonces, el margen de error, si se fijan, si recuerdan, lo calculamos con 1.96 multiplicado por el error estándar. Entonces, lo único que cambia de este problema al problema anterior es que el error estándar para la proporción se calcula un poco diferente. Decimos, el parámetro de interés, pues es P. El mejor estimador de la proporción poblacional es la proporción muestral, ¿no? Es decir, esta P con este sombrerito arriba. Which for this sample, o bueno, para este ejemplo, o para esta muestra, la proporción muestral es de 73%. Es decir,
De los 100 adultos encuestados, el 73% pues coincide con la idea de que el calentamiento global es un problema muy serio. Entonces, digamos que esta sería nuestra estimación puntual, ¿verdad? La estimación del verdadero valor poblacional, pues sería 0.73. Es decir, toda la población de personas, pues es muy grande. Entonces, nada más se le preguntó a 100 personas de esa comunidad. Entonces, estamos estimando el verdadero valor poblacional con la muestra. Entonces, bueno, en este caso la estimación puntual es 0.73. Ahora falta el margen de error. Tendríamos que calcular el margen de error. Entonces, para el margen de error, como ya quedamos, tendríamos que multiplicar 1.96 por el error estándar. Esto nuevamente es para un nivel de confianza del 95%. Luego vamos a platicar un poquito más del nivel de confianza. Entonces, tendríamos que multiplicar 1.96 por la P muestral por el complemento de P dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces, aquí yo les preguntara, bueno, quedamos que P es, la proporción muestral es 0.73. ¿Cuánto será Q? ¿Cuál será el valor de Q? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el valor de Q? Punto 27. 0.27, ¿verdad? Porque Q es el complemento, es decir, el 100% menos la proporción. Entonces, en este caso es 0.27. Muy bien. Entonces, bueno, si realizamos este cálculo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿0.087? 0.087. Ya redondeado, pues 0.09, ¿no? Bueno, aquí depende de cuántas cifras significativas estén utilizando. ¿A todos les da más o menos esto? ¿0.09 o 0.087? Sí, perfecto. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, bueno. Entonces, vamos a pasar a contestar la práctica de este tema. Déjenme ver dónde dejé. Acá está. Muy bien, entonces les voy a pedir si pudiéramos ir a nuestro curso de Blackboard, ¿vale? Tenemos 15 minutos. Vamos al segundo parcial, a la pestaña de Assignments, y vamos a contestar este quiz, ¿vale? Ahora se los puse aquí mismo en Blackboard para que no se tengan que ir a otra página. Entonces vamos a realizar la misma actividad, ¿no? Este es nuestro primer quiz. Hay que responder las preguntas que vienen aquí. Y bueno, hasta que contestemos bien, le vamos a hacer una impresión de pantalla, ¿sale? Y con la impresión de pantalla, con la impresión de pantalla de que ya ganamos, la subimos igual que en los quizzes anteriores. ¿Les parece? ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si gustan empezar a contestarlo. Nada más Profe, entonces igual contestamos la prueba, el examen, contestamos el examen y te mandamos el screen, ¿no? ¿Otra vez? Así es, Ok, va, así gracias. es, así es. Perfecto. No, ¿saben qué? Regálenme 2 segunditos. Tengo que hacer una modificación aquí al quiz. Regálenme nada más 2 segunditos.
Entonces, ¿nos salimos del quiz, profe, si ya lo abrimos? Eh, si ya lo vieron, pues miren, si quieren, vamos a hacer lo siguiente. Si le aprietan desde aquí, los va a sacar a una ventana separada. Entonces, si quieren, pueden empezar a contestarlo, digamos que desde aquí. Lo que pasa es que me parece que cometí un error en el diseño. Entonces, si lo quisieran contestar aquí directo, no les va a dejar subir su captura. Entonces, si quieren, apriétenle mejor aquí arribita para que los lleve a una nueva pantalla y aquí empiecen a contestarlo mientras yo modifico un poquito esto. ¿Vale? Es más, si quieren, pueden empezar a realizarlo con confianza, no se preocupen. Más bien les voy a habilitar otro espacio para que puedan subir la captura, porque si no, no les va a dar chance. Entonces, no se preocupen, pueden contestarlo con confianza. No, hay que contestarlo ahorita. Ahorita todavía tenemos unos 15 minutitos. Bueno, ya 11 nada más.
Este no da puntaje, ¿verdad, profesor? Solo es ya de que ya terminaste y ya. No, sí, 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 es lo que estoy tratando de resolver. No es que ya casi está, nada más regálenme 15 segundos y ya, ya queda. Nada más me falta poner una cosita por aquí que se me pasó. A ver, espérenme, ok, es acá. Ok, ya quedó. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ok, entonces, miren, voy a cambiar este. Ok, más bien así es como quería que quedara. Entonces, el anterior ya no debería de aparecerles. Si quieren, denle, bueno, hagan su captura de pantalla y ahora sí, aquí les debería de permitir adjuntar su captura de pantalla. ¿Sale? Así es como debió de haber estado. Entonces aquí pueden contestar. Sí, pero, o sea, al final de contestar ya no dice ningún puntaje, nada más dice, pues ya acabaste y ya. O sea, a la hora de terminar Ah, sí. el quiz. Ah, ya te entendí. Sí, sí, pues digamos que si llegaste hasta el final es porque pues ya contestaste todas bien. Ok, gracias, profesor. Sale. Muy bien. Igual si van terminando, pues ya pueden, se pueden ir retirando por si tienen ahí algún otro pendiente. Gracias, profe, nos vemos. Sale, nos vemos. Que estés muy bien. Profe, le tomamos screenshot a donde dice nice job y ya. Sí, cuando terminamos de contestar todas las preguntas, pues sale una pantalla de que ya concluiste. Ajá. Con esa pantalla, pues ya le sacas un screenshot y la subes aquí arriba. Ok, profe. Vale. Ok. Sale, nos Gracias, vemos. profesor. Hasta luego. Que estés muy bien. Nos vemos. Que estés bien. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Que estés bien. Profe, es que tengo una duda. Ujú. Sí, No sé si me escucha. sí, sí, sí te escucho. Ah, o sea, al final ya que me aparece o sea, que lo terminé y me dice nada más como nice job, ¿ese es el Ujú. screenshot que tengo que subir? Sí, sí, ese mero. Ah, ok, o sea, no dice ninguna calificación ni nada, es que se trabó un poco mi computadora. Ah, ya. No, no, digamos que ya cuando llegaste a la parte final, a Ajá. esa le pones un screenshot y esa la subes aquí arriba. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, por nada. Buen día, Nos vemos, que estés bien. igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, nos vemos, que estés bien.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron?